Primero y antes que nada debo dejar en claro que el guión no es el producto final, sino como su nombre lo dice, es una guía para la realización de un producto cinematográfico. No se espera que el guión sea visto por los espectadores, solo es una herramienta para conseguir una película en donde se describen las acciones y diálogos que veremos y escucharemos en pantalla. Esta herramienta cuenta con un formato universal específico que sirve para facilitar la realización de dicho producto. En primer lugar, como ya dije, este formato es universal, lo que quiere decir que todos los que trabajen profesionalmente dentro del medio lo conocen y lo saben usar. Es el mismo en Hollywood, en México, Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Francia, Inglaterra, Sudáfrica, China, Japón, etc. Es el mismo en todo el mundo. Pueden haber pequeñas variaciones dependiendo de la producción o la industria en la que estén, pero esas son mínimas. La idea de que sea universal es que si estás trabajando en una producción en donde cuentas con integrantes internacionales o integrantes que no han trabajado contigo antes, podrán entender el guión y qué es lo que requieren para hacer su trabajo. Lo que me lleva al segundo punto. Este formato ayuda a que los colaboradores y las personas que laboran en la película puedan hacer más efectivo su trabajo. Da información necesaria, precisa y fácil de localizar para cada departamento. Es mucho más fácil trabajar en una película con un guión bien formateado que en una donde no lo está. Y se los digo por experiencia propia. Pero ahorita veremos por qué. Por último, si este formato se respeta, se puede considerar que una página del guión equivale a un minuto en pantalla, lo que ayuda a estimar el tiempo de duración de una película con solo ver la cantidad de hojas de su guión. Por ejemplo, un guión de 90 páginas es una película que más o menos durará 1 hora y media. ¿Para qué sirve esto? En principio, un productor puede estimar cuánto costará una película con un guión de 90 páginas. Más o menos para una película de esa duración, tomaría 60 días de rodaje siguiendo el promedio de día de trabajo de una película industrial de Hollywood. En México nos tomarían 30 días aproximadamente. Todo esto se estima con un sistema de medición que lo veremos cuando entremos en alguna clase de asistencia de dirección o producción. Bueno, estos 30 días, sin contar domingos y considerando los sábados como medio día de trabajo por razones sindicales en México, serían más o menos 6 semanas de rodaje. A partir de saber cuánto tiempo de rodaje se estima, podemos saber aproximadamente cuánto dinero requiere una película de ese tamaño. Obviamente, este es solo un presupuesto base, porque al final también depende el tipo de película que sea. Una película que tiene solo 2 personajes y sucede en la mayoría en una sola locación es mucho más barata y puede tomar menos tiempo en hacerse que una con muchos personajes y muchas locaciones, por el tiempo que toma trasladarse, arreglar e iluminar cada set. Y dejemos a un lado las que tienen grandes coreografías de acción, esas se tardan todavía más. Bien, empecemos con las características estandarizadas del formato de guión cinematográfico. Hay que siempre tener presente que el guión describe solo lo esencial y nada de lo superfluo. No olviden, solo lo esencial y nada de lo superfluo. El guión debe escribirse a máquina, a computadora, con el tipo de letra Courier o Courier New y con un tamaño de letra de 12 puntos. Esto se debe a 2 razones. La primera y la más popular es que los primeros guiones se escribían a máquina y este es el tipo y tamaño de letra que tenían esas máquinas de escribir. Entonces, por tradición se mantuvo. Pero la razón más importante y que no es tan conocida es que este tipo de letra es monoespaciada, lo que significa que cada letra mide exactamente lo mismo. O sea, cada letra toma el mismo espacio en la hoja. Ejemplo, la palabra furioso y la palabra regalos contienen la misma cantidad de letras. Pero si se escriben en un tipo de letra que no es monoespaciada, la longitud de la palabra cambia, porque la longitud de cada letra es independiente. Pero si se escriben en Courier o Courier New, las palabras miden lo mismo. Esto ayuda a que el estimado de 1 minuto en pantalla equivale a una página de guión sea más exacto, ya que cada hoja contendrá la misma cantidad de caracteres, sin importar las palabras ni las letras que lo conforman. Igual, el guión no debe llevar interlineado ni espacio después de párrafo. El guión siempre debe escribirse en tiempo presente, porque la acción que estamos describiendo está sucediendo en pantalla. Si ustedes escriben que el personaje caminó por la calle, lo que se supone que debemos ver es que el personaje había caminado por ahí y ya no está. Entonces damos la idea de que debemos ver una forma que se entienda que el personaje caminó y no camina. Aunque veamos una escena del pasado, un flashback, ese flashback lo estamos viendo en presente.
Los guiones también tienen márgenes específicos en la hoja para cada elemento que los compone, los cuales iremos revisando mientras vayamos viendo cada uno de ellos. Hay distintos elementos que componen un guión. Para adentrarnos y revisar cada uno de una manera práctica, empecemos a escribir como ejemplo un guión sencillo. Empecemos con el primer elemento, el título de la secuencia. Los guiones se separan por secuencias, que a veces estas son conocidas como escenas. Las secuencias son unidades que engloban toda la acción que sucede dentro del mismo lugar y del mismo tiempo. Si cambiamos de espacio o cambiamos de tiempo, debemos cambiar de secuencia. El título se escribe en mayúsculas. Primero va el número de la secuencia. Este tiene un margen izquierdo, o sea del borde de la página hacia la izquierda, de 2.5 centímetros. Luego especificamos si la acción sucede en un interior o exterior, si sucede dentro o fuera de un lugar. También podemos encontrar secuencias que suceden en interior y exterior al mismo tiempo, como sería el caso de una acción que sucede dentro de un coche, ya que estamos en un interior, pero desde las ventanas podemos ver el exterior. Esto sucede igual cuando un personaje ve por la ventana y lo estamos filmando desde el interior de la casa. Después sigue el nombre del set. Es en donde sucede la acción. Si la acción sucede en el baño, se pone baño. Si sucede en la calle, se pone calle, etc. Este nombre puede ser más específico si se requiere. Cuarto principal, casa de Juan. Y al final, especificamos si es día o noche, o sea, en qué tiempo sucede la acción. Se puede ser específico igual con la hora del día, incluyendo amanecer o atardecer, pero si no es necesario es mejor dejarlo general, porque si no, anclas tu secuencia a una hora específica para el rodaje, complicando su calendarización. Solo hay que ser específicos cuando es necesario para la historia. Entonces, si no es necesario ver el amanecer, es mejor solo poner día. No olviden solo lo esencial y nada de lo superfluo. El título de la secuencia tiene un margen izquierdo de 4.3 centímetros y un margen derecho, del borde de la página hacia la derecha, de 3.3 centímetros. Para efectos prácticos, vamos a crear una secuencia. 1. Interior, salón, escuela secundaria, día. Este título de secuencia ya nos está dando información que ayuda a la labor de distintos departamentos. Por ejemplo, al describir qué sucede en un interior, ayuda al cinefotógrafo a preparar la iluminación, ya que iluminar un interior es distinto a iluminar un exterior. En un exterior, si es de día, se trata de controlar más la luz natural del sol, y solo se utilizan luces artificiales para retocar. En un interior, la luz natural será mínima, lo que hace que se requieran más luces artificiales para iluminar la acción. Luego, obviamente, saber el nombre del set, en donde sucede la acción, nos dice qué locación debemos crear, recrear o conseguir. En este caso, el gerente de locaciones debe conseguir un salón de escuela secundaria, o el productor debe conseguir un foro para poder construir un salón ahí. Y al describir que es día, le da información al cinefotógrafo para la iluminación, no solo del uso de la luz natural, sino de la atmósfera que se debe crear. Después del título de la secuencia, siempre debe venir una descripción. Si es la primera vez que vemos este set, es bueno comenzar con una pequeña descripción del mismo. Claro, solo si es necesario para la historia. Esta descripción tiene un margen izquierdo de 4.3 centímetros y un margen derecho de 3.3 centímetros. El salón está vacío. Encima de una de las bancas se encuentra un cuaderno. Para contar esta historia es necesario el cuaderno. Lo demás se lo dejo a la propuesta que genere el diseñador de producción o director de arte encargado de ello. Digamos que quieren ser más específicos y quieren que la escuela esté descuidada y se note sucia, porque quieren que la historia suceda en un pueblo casi abandonado. Si ese es el caso y lo requieren para contar la historia, inclúyanlo en la descripción para que el diseñador de producción sepa lo que es necesario. No olviden solo lo esencial y nada de lo superfluo. Ya después podemos continuar con la descripción de la acción que vemos y oímos en la pantalla. Esta descripción, como ya dije, siempre irá en presente, no en pasado y no en futuro, sino en presente. En esta descripción tampoco pueden ir pensamientos ni recuerdos, ya que esos no se ven. Si se requiere ver en pantalla el recuerdo de un personaje o lo que imagina, se debe escribir una nueva secuencia, ya que cambiamos de lugar y de tiempo. Pero ahorita vamos a eso. De vuelta a nuestro ejemplo. Juan 15 entra agitado al salón, busca con la mirada y encuentra el cuaderno de Andrea. Juan sonríe, se acerca, lo toma y lo observa. Una pequeña sonrisa se le forma en el rostro. Noten, el nombre del personaje siempre va en mayúsculas cuando está presente en la secuencia y lo vemos en pantalla. Por eso Juan va en mayúsculas, pero Andrea no.
porque el nombre de Andrea solo lo usamos para designar que el cuaderno es suyo, pero ella no está en la secuencia. Siempre poner el nombre de los personajes que están en la secuencia en mayúsculas ayuda a identificar fácilmente qué actores trabajan en esa secuencia y da menos cabida a errores de darle llamado a un actor que en realidad no trabaja, lo que sería un desperdicio de dinero para la producción y de tiempo para el actor. Por este tipo de errores te pueden despedir como asistente de dirección. Entonces, que el guionista haya escrito el nombre en mayúsculas ayuda a que no se te vaya a ir. Al igual noten que a un lado del nombre del personaje se pone su edad entre paréntesis. También la pueden encontrar en algunos guiones entre comas como Juan, de 15 años. Pero lo más común es encontrar solo el número de la edad entre paréntesis. Y esta información solo va a un lado del nombre cuando el personaje aparece por primera vez en todo el guión. Ya después no se vuelve a poner. Es necesario describir la edad del personaje porque esto hace que la producción busque un actor que aparente esa edad. Si no especificamos la edad del personaje, puede que Juan tenga 10 años o 100. En esta historia que estamos escribiendo, no es importante cómo es el personaje físicamente, por eso no lo describí. Pero si por alguna razón requieren que el personaje tenga lentes, un tipo de ropa en específico o peinado, etc., entonces lo describen después de la edad. Por ejemplo, Juan 15, con lentes, una camisa blanca y fajada dentro de unos jeans que claramente son de una talla más grande, y así. Aquí ya están dando información al departamento de vestuario y al de maquillaje y peinados, pero no olviden que solo deben describir lo esencial y nada de lo superfluo, porque si no, anclan a su personaje a ese estilo, y eso es malo porque si no es necesario solo limitan la creatividad del responsable de ese departamento. Ahora, el personaje imaginará un momento en donde consigue algo por encontrar el cuaderno. Entonces, ya que veremos lo que imagina y por ende cambia de tiempo, debemos cambiar de secuencia. Empezamos otra vez con el título de la nueva secuencia, la secuencia 2. 2, exterior, patio secundaria, día, imaginario. Noten que ahora entre paréntesis puse imaginario, lo que significa que estamos en un tiempo imaginario. Estamos viendo lo que el personaje imagina. Hay otros tipos de tiempo dentro de la narrativa cinematográfica, como el onírico, que es donde vemos lo que el personaje sueña, el flashback, que es cuando vemos un recuerdo o un momento del pasado, y el flash forward, que es cuando vemos un momento del futuro. Estos tiempos igual se especifican entre paréntesis en mayúsculas al final del título de la secuencia, como pasó con el imaginario en este ejemplo. Como es la primera vez que vemos este set y me importa que se sienta una atmósfera fantástica que resalte que estamos en su imaginación, igual pondré una pequeña descripción del espacio. El patio aparenta no tener fin, no hay nadie. Ahora ya puedo describir la acción. Juan está parado con el cuaderno de Andrea en la mano. Andrea, en off, muchas gracias. Se conoce como diálogo cuando se transcribe lo que un personaje dice y se escucha. Primero va el nombre del personaje que hace el diálogo y seguido abajo la transcripción de lo que dice. Los diálogos tienen sus márgenes específicos que aparentan estar centrados en la página. El nombre del personaje siempre va en mayúsculas y está a un margen izquierdo de 10.4 centímetros y un margen derecho de 3.3 centímetros. La transcripción del diálogo tiene un margen izquierdo de 6.8 centímetros y un margen derecho de 6.1 centímetros. También noten que en este caso especifiqué entre paréntesis a un lado del nombre del personaje que hace el diálogo que está en off, lo que significa que está fuera de cámara, que se escucha lo que dijo pero no se ve diciéndolo en pantalla. El diálogo en off no es lo mismo que el voiceover. El voiceover es un diálogo que el espectador puede escuchar, pero el personaje y el mundo ficticio no. El off es diegético y el over es no diegético. Un ejemplo del voiceover es un narrador clásico que nosotros escuchamos, pero los personajes en la historia no lo escuchan. Ya después concluyo la secuencia con la reacción del personaje ante el agradecimiento de Andrea. Andrea, 16, sonríe y le da un beso en la mejilla. Juan sonríe victorioso. Aquí ya vemos a Andrea por primera vez, entonces se pone su edad entre paréntesis a un lado de su nombre. Antes solo lo habíamos referenciado. Aquí termina el tiempo imaginario, entonces empezamos otra secuencia. La 3. Interior, salón, secundaria, día. Ya conocemos el set y no hubo un cambio esencial para la historia que se deba especificar, entonces me voy directo a la descripción de la acción. Juan, aún con la sonrisa, sale corriendo del salón. Juan, decidido, ahora sí será mía. Algo nuevo que puse aquí fue una acotación del estado anímico o instrucción en el diálogo. Estas acotaciones pueden ser desde decidido, enojado, etc. O una instrucción como a Andrea, si es que hay que especificar
que el diálogo se lo dice directamente a otro personaje presente. No olviden, solo lo esencial y nada de lo superfluo. Esta acotación va entre paréntesis y se sitúa entre el nombre del personaje y la transcripción del diálogo. Tiene un margen izquierdo de 8.6 centímetros y un margen derecho de 7.9 centímetros. Todas las páginas deben ir numeradas. Se recomienda que el número de página vaya centrado en la parte inferior de la página, para que no se confunda con algún número de secuencia. Antes de pasar a unas recomendaciones, me resulta importante mencionar otro elemento que ya está en desuso dentro del formato: las transiciones. Antes era común que el guión contara con una especificación de qué tipo de transición habrá entre secuencia y secuencia, como sería corte A, fade out, fade in, crossfade, disolvencia A, etc. Estas son instrucciones de edición y dejaron de usarse para no anclar un tipo de edición o ritmo de edición desde el guión. Por tradición, casi todos los guiones cuentan con este elemento al inicio y al final, solo para acotar que inicia y termina la película, pero no pasa nada si ya no se especifica este elemento. Si llegan a querer utilizarlo, su margen izquierdo es de 15.2 centímetros, casi alineado a la derecha, y un margen derecho de 3.3 centímetros. Otra vez, es muy importante, solo escriban lo esencial y nada de lo superfluo. No es necesario poner vemos o se ve. Es obvio que lo que se describe en la acción lo vamos a ver en la pantalla. El cine se ve, entonces es redundante especificar que vemos a un personaje hacer algo. No especificar ni apuntar escenas, es decir, la puesta en cámara, que sería describir lo que hace la cámara voltea y cosas así. Esa labor es responsabilidad del director y hay directores que no aprecian que el guionista insinúe una puesta en cámara. Otro ejemplo de esto es que al poner aquí el diálogo en off, ya insinué que el director no debe filmar al personaje diciendo ese diálogo, porque estaremos viendo la reacción del otro personaje, lo que claramente está marcando ya una puesta en cámara. Si ustedes son los guionistas y los directores, está bien hacerlo, pero igual recomiendo que no especifiquen la cámara aquí. Obviamente se estarán imaginando cómo se ve la película. Todos los guionistas lo hacen, pero al no especificar, uno deja abierto a las propuestas de los demás departamentos y colegas que pueden leer ese guión. Al igual, esa información puede aumentar las páginas de un guión sin necesidad, y de todas maneras hay otra herramienta del director en donde se enlistan todas estas escenas y se especifican sus planos, movimientos y ángulos. Entonces, no es necesario. Un error común es que no se describa bien la acción o se describa muy poco. Esta acción debe describirse como si estuviéramos viendo la película. No podemos describir Juan llega, mata a todos y se va. Entiendo que la imaginación del lector llenará el espacio vacío, pero en una película debemos ver cómo Juan llega y mata a todos. Entonces es necesario que se describa específicamente lo que hace. Claramente, en este caso, una página de guión no equivale a un minuto en pantalla. Entonces, describan lo esencial y no omitan lo que pasa, sin tomar en cuenta lo que no es necesario. La transcripción del diálogo no debe contener números. Es mejor que los números estén escritos de forma alfabética, con letra. Así el diálogo mantiene una longitud más parecida a lo que se habla. Es muy distinta a la longitud de 1998, que solo los números que lo representan. El uso de negritas y cursiva ayudan a identificar más rápido los elementos. Es buena idea resaltar con negritas cada título de secuencia y en cursiva las acotaciones de los diálogos, y si el diálogo está en off o en over. Si ustedes quieren resaltar otra especificación que les resulte importante, háganlo. No es necesario numerar las secuencias hasta terminar el guión. Al numerarlas se conoce como guión amarrado o cerrado. Es muy seguro que tu guión pase por muchos tratamientos, entonces para no confundir las secuencias es mejor no ponerles número. Si antes de terminar el guión el proyecto entra a la etapa de preproducción, te pedirán que ya esté amarrado, aunque pueda aún tener pequeños cambios. Esto se hace para que las personas que ya estén trabajando a partir del guión no se confundan y tengan cambios en los números. Si el guión ya está amarrado y se debe incluir una nueva secuencia, esta toma el número del anterior más la letra del abecedario que le corresponda, por ejemplo 3A, y si seguida se añade una más, 3B. Si una secuencia debe borrarse, se debe mantener el número y el espacio en el guión, pero en lugar del título y la descripción solo dirá omitida. Por último, recomiendo que consigan uno de los programas de escritura de guiones que existen. Los más populares son Celtex
y el que se usa en la industria, Final Draft. Estos programas están diseñados para escribir en el formato universal y al usarlos hacen que te despreocupes del formato mientras lo conozcas y puedas enfocar toda tu atención al desarrollo dramático de la historia y los personajes, en vez de estar arreglando los márgenes, el tipo y tamaño de letra, etc. Para concluir, en una película profesional e industrial, el guión es una herramienta fundamental para su creación, pero no niego que hay directores y cineastas que prefieren trabajar sin guión, que trabajan solo con un escrito de lo que sucederá, dando una mayor libertad en el rodaje, pero al igual, dando más cabida al error y al gasto de tiempo. Como bien se dice, el cine es un arte, pero su rodaje es una artesanía. Tienes a todo un equipo de personas detrás de ti y un guión ayuda a que todos sepan a dónde van y que se use el tiempo de la manera más eficiente posible. Entonces, el formato de guión es una señal de profesionalismo. Tener el formato correcto da la imagen de que es un guión que está bien hecho. Claro, esto puede no ser cierto, pero lo que sí es una verdad irrefutable es que cuando uno busca vender su guión a una productora y no es un director o guionista consagrado, lo primero que verán es que esté en el formato correcto. Si no lo está, algunos ni siquiera se molestan en leerlo. Esto es cierto en México con los apoyos del Estado, ya que un primer filtro es que el guión esté en el formato profesional, si no, no es recibido. Aunque no lo vayan a vender o no lo vayan a inscribir a un concurso de apoyo, yo les recomiendo hasta el cansancio de que si van a contar con un equipo de trabajo, aunque sea mínimo, tengan su guión en el formato universal. No saben cuánto ayudan a todos los departamentos cuando el guión está en su formato. Lo digo por experiencia, facilita y agiliza el trabajo y también apoya a que los errores de planeación se minimicen. Bueno, ¿tienen alguna duda con el formato universal del guión cinematográfico? No olviden apuntarla y escribirla en los comentarios. Yo soy Juan Pablo Villavicencio y hasta la próxima.